Bueno, muy buenas tardes. A continuación, pues vamos a resolver el taller de preparación el taller no, el laboratorio, perdón, de preparación de soluciones, en donde a continuación pues se presentan los cálculos necesarios para cada parte del procedimiento, explicados todos de manera que puedan guiarlos a ustedes en cada clase o en el momento que haya que preparar pues diversas soluciones. Entonces, en el punto 6 nos decía que habían unos procedimientos y necesitábamos hacer unos cálculos detallados de los mismos. Entonces, en la primera parte, preparación de 100 gramos de solución de NaCl al 10% del porcentaje del peso sobre peso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Preparar 100 gramos de una solución donde el 10% de la masa total sea cloruro de sodio, o sea, NaCl. En la explicación, 1. Cálculo del soluto. ¿El soluto quién es? NaCl. Entonces, masa de la solución, que nos dice que son 100 gramos. Aquí no la dan. Masa del NaCl es igual a el 10% de 100 gramos. Esto es igual a 10 sobre 100 por 100 gramos. Lo que al final, cuando hacemos el cálculo, nos da 100 gramos de NaCl. Segundo, ¿qué necesitamos calcular? El cálculo de solvente, que en este caso es del agua. La masa total de la solución es la suma de la masa del soluto y la masa del solvente. Entonces, masa del soluto es igual a masa de NaCl más masa del agua. Entonces nos quedan 100 gramos. ¿Sí? La masa aquí vamos a reemplazar solamente la masa del soluto, ¿cuál es? 100 gramos, igual a los 10 gramos de NaCl, que fue el cálculo que hicimos acá, más masa de agua. Entonces nos queda, despejando la fórmula, masa de agua es igual a 100 gramos menos 10 gramos de la ¿qué? De la fórmula que nos dio aquí de la masa del cloruro de sodio, y al final eso es igual a 90 gramos de agua. Entonces, conversión a volumen para el agua. El procedimiento indica medir 90 mililitros de agua. Esto se basa en la suposición de que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Por lo tanto, 90 gramos de agua pues equivalen a 90 mililitros. Conclusión del cálculo. Para preparar la solución se debe pesar 100 gramos de NaCl y disolverlos en 90 gramos o 90 mililitros de agua destilada. Eso es lo que se debía hacer en la primera parte del laboratorio. Ahora, en la parte número 2 que nos decía, preparación de 100 mililitros de solución 2M de NaCl. Objetivo, preparar 100 miligramos de una solución con una concentración de 2 moles de NaCl por litro. Explicación, entonces, entender el concepto, la molaridad, o sea, M, es una unidad de concentración que indica los moles de soluto por litro de solución, o sea, moles sobre litro. Paso 1. Calcular los moles de NaCl necesarios. ¿Cuál es la fórmula? Moles es igual a molaridad por volumen, que en este caso tiene que ser en litros. Primero convertimos el volumen de mililitros a litros, ¿sí? Nos dieron 100 mililitros y estos 100 mililitros los tenemos que pasar a litros. Esto nos da 0.1 litros. Luego, los moles son igual a 2 mol sobre litro por 0.1 litros. No, se nos va litros con litros y nos queda 0.2 moles de NaCl. El segundo paso, convertir los moles a gramos. Entonces la fórmula es masa, que se da en gramos, es igual a moles por peso molecular, que es PM. Necesitamos el peso molecular de NaCl y de los dos, de Na y Cl. Na es 22.99 gramos sobre mol y del cloruro es 35.45 gramos sobre mol. Esta sumatoria nos da 58.44. Entonces, reemplazando la fórmula, masa es igual a 0.2 moles, que es el que nos dio acá, por 58.44 gramos mol, que es el peso molecular de NaCl, y la multiplicación de los dos nos da este valor, 11.688 gramos de NaCl. Conclusión del cálculo, se debe pesar
11.688 gramos de NaCl para preparar 100 mililitros de una solución 2M. Esto era para la segunda parte del laboratorio, la segunda ejercicio. Parte 3. Preparación de 100 mililitros de solución de 0.02 m de NaCl. Objetivo: preparar una solución diluida, o sea 0.02 m, a partir de una solución madre o concentrada de 2 m. Entender el concepto. La dilución consiste en tomar un pequeño volumen de una solución concentrada y añadirle solvente para disminuir su concentración. La cantidad de solutos, o sea, los moles que tomamos de la solución madre es la misma que tendremos en la solución final, solo que en un volumen mayor. Aquí usamos la fórmula de dilución que es C1V1 igual a C2V2. C1, concentración inicial. ¿Cuál es la concentración inicial? La que tenemos en la segunda parte, que es de 2M, la solución de preparación que hicimos anterior. B1, que es el volumen inicial, ese es el que vamos a calcular. Ese es el volumen necesario para calcular. C2, concentración final, que es la que nos dicen aquí, a 0.02 mol. Esa es la que deseamos. Y B2 es el volumen final, que serían los 100 mililitros, o sea, el volumen que queremos preparar, que es lo que nos dicen acá. Despejamos la fórmula, entonces necesitamos despejar a B1. B1 es igual a C2 por B2 sobre C1. Entonces reemplazamos la fórmula. El C2, que es la concentración final, es el 0.02 por 100 mililitros, que es el volumen 2, que es el volumen final, sobre sobre C1, que es la concentración inicial, que son los 2 moles. Esto me da igual a 1 mililitro. Conclusión del cálculo: se debe tomar 1 mililitro de solución de 2M de NaCl y llevarlo a un volumen final de 100 mililitros con agua destilada. Esto era lo que se tenía que hacer en la parte 3. Parte 4. Preparación de 100 mililitros de solución 0.1 m de NaOH. Objetivo: preparar una solución diluida de hidróxido de sodio, que es NaOH, 0.1 m a partir de una solución madre de 1 m. Al principio es idéntico de la parte 3, ¿sí? Lo que hicimos anteriormente. Se explica la misma fórmula de dilución. Entonces, le utilizamos la misma fórmula, C1V1, C2V2. C1 es la concentración de solución madre de NaOH, o sea, 1 mol, que es la que nos dan acá. B1 es lo que vamos a encontrar, lo que vamos a hallar. C2 es la concentración deseada, que sería el 0.1 m. Y el B2 sería el volumen final, que es el que nos dicen acá, de 100 ml. Despejamos la fórmula, igual que lo hicimos en la anterior. B1 igual a C2 por B2 sobre C1. Reemplazamos 0.1, que en ese caso sería el C2, que es este acá, por 100, que es el volumen final, dividido en la concentración madre, que sería el 1M. Y esto me da igual a 10 mililitros. Conclusión del cálculo: se debe tomar 10 mililitros de solución 1M de NaOH y llevarlo a un volumen final de 100 mililitros. Este era el procedimiento para la parte 4 del laboratorio. Parte 5. Preparación de 100 mililitros de solución a 0,1 de HCl. Objetivo: preparar 100 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, que es HCl, a 0.1 N a partir de un reactivo comercial con pureza y densidad específicas. Entender el concepto. A diferencia de las sales sólidas, los ácidos fuertes como el HCl, o sea, el ácido clorhídrico, vienen como líquidos concentrados con una pureza y densidad dada. Nuestro primer peso es calcular la concentración real, o sea, la molaridad de ese frasco de reactivo que nos dieron. Entonces, la relación de normalidad y molaridad para HCl, que solo libera un protón, la normalidad es igual a la molaridad. Por lo tanto, preparar una solución 0.n de HCl es lo mismo que preparar una solución 0.m de HCl. Esto para el caso del ácido clorhídrico, ¿no?
Paso 1. Calcular la molaridad de HCl concentrado. Entonces los datos que tenemos. La pureza es del 37% de P sobre P. La densidad es de 1.19 y el PM es del HCl es de 36.46. ¿Cuál es la fórmula? Molaridad es igual a densidad por porcentaje de pureza por 10 sobre el PM. Entonces, molaridad es igual a 1.19, que es la densidad, que aquí la vemos, por 37, que 37 es la pureza, por 10 sobre 36.46 gramos, que en este caso este 36 es el peso molecular, igual a 440 sobre 36.46. Al final esto nos da 12.07 m. Nota, el factor 10 es la fórmula que convierte la unidad para que el resultado sea directamente en mol sobre litros. ¿Listo? Paso 2. Usar la fórmula de diluciones, que ya la hemos visto en los anteriores procedimientos, C1V1, C2V2. Ahora que conocemos la concentración del reactivo madre, podemos calcular qué volumen necesitamos. ¿Sí? Ya sabemos C1 y ahora necesitamos calcular B1. C1 sería 12.07 que acabamos de hallarlo. Concentración del HCl concentrado. B1 es lo que vamos a buscar. C2 es lo mismo que el 0.n, que es la concentración que deseamos, o el 0.1 m. Y el volumen es los 100 mililitros o el volumen final. Despejamos en donde C2 es 0.1, B2 es 100 y lo dividimos en C1 que sería 12.07, perdón, y esto me da 0.028 mililitros. Conclusión, se deben medir 0.8 mililitros de HCl concentrado para preparar 100 mililitros de la solución 0.n. Eso en cuanto a los cálculos. En el punto número 7, pues ya nos pedían pues resolver algunas preguntas. En la primera parte, pues nos decía que muestre todos los cálculos que se requieren para preparar cada una de las soluciones, pues era poner exactamente lo que ya acabamos de ver. En cuanto a las cuáles serían las posibles fuentes de error al preparar las anteriores soluciones, tenemos la siguiente explicación. Esta es una pregunta crucial para desarrollar el pensamiento crítico y la concentración de la calidad del laboratorio. Los errores se pueden clasificar en tres categorías: errores de medición o errores sistemáticos y aleatorios. 1. Pesada incorrecta. Una balanza mal calibrada y fluctuaciones de aire pueden llevar a pesar una cantidad incorrecta de un soluto, por ejemplo de NaCl. Esto afecta directamente la concentración final. Medición de volumen inexacta. Usar el material volumétrico incorrecto. Ejemplo, una probeta en lugar de una pipeta o una bureta para volúmenes precisos. Es una fuente de error importante. La probeta es para volúmenes aproximados, mientras que las pipetas y balones aforados son para alta precisión. Error de aforo. No llevar el líquido exactamente hasta la marca de aforo, menisco o sobre o bajo la línea que se marca en los balones. Esto altera el volumen final y por lo tanto la concentración. Error de paralaje. Leer el volumen en una pipeta o bureta desde un ángulo incorrecto, lo que lleva a una lectura falsa. Errores de procedimientos o en este caso pues errores humanos. Pérdida de soluto. Al transferir el soluto pesado, ejemplo el NaCl, el vaso de precipitado, el balón aforado, parte del polvo puede quedar adherido al vaso. Solución: enjuagar el vaso varias veces con el solvente, en este caso el agua, y verter esas aguas de lavado en el balón aforado para asegurar que todo el soluto se transfiera. Disolución incompleta: no agitar lo suficiente para que todo el soluto se disuelva antes de aforar. Esto resulta en una solución con una concentración menor a la calculada.
Contaminación: usar material de laboratorio sucio o no enjuagarlo adecuadamente con agua destilada puede introducir impurezas que alteren la solución. No considerar la temperatura, el volumen de los líquidos y la calibración del material de vidrio varían con la temperatura. Para trabajos de alta precisión, la preparación debe hacerse a la temperatura de calibración del material, que generalmente son 20 grados. Errores inherentes al reactivo. Reactivos higroscópicos. Algunos reactivos, como el NaOH, absorben humedad del aire, aumentando su peso. Si se pesa NaOH que ha absorbido agua, se estará pesando menos NaOH real del que se cree, resultando una solución menos concentrada. Solución: pesar rápidamente y mantenerlos frescos y los frascos bien cerrados. Pureza incorrecta: asumir una pureza del 100% para un reactivo que no lo es. Los cálculos deben ajustarse a la pureza real indicada en la etiqueta del frasco. Bueno, esto era la explicación del primer laboratorio, del laboratorio de preparación de soluciones. Ahora pues vamos a proceder a explicar el segundo laboratorio, el cual se llamaba determinación del pH y soluciones amortiguadoras. Entonces, en este laboratorio, en el punto 6, que eran los procedimientos, vamos a mirar paso a paso pues, la explicación y los cálculos que se debían hacer. Uso del pHímetro y medición del pH. 1. Preparación de los electrodos. Entonces aquí en la preparación de los electrodos nos decía, el electrodo del pHímetro siempre debe estar sumergido en una solución de KCl o agua destilada. Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar. Eso lo vimos en la imagen en donde se hacía el lavado, enjuagar con agua destilada y secar con un pañito absorbente. ¿Por qué es importante? El electrodo de vidrio del pHímetro es una membrana sensible a los iones de hidrógeno. Para que funcione correctamente, esta membrana debe estar hidratada. Mantenerlo en HCl saturado o agua destilada evita que se seque y asegure que el intercambio iónico sea óptimo. El enjuague con agua destilada elimina cualquier residuo de la solución de almacenamiento o de la muestra anterior, evitando la contaminación cruzada y asegurando una lectura precisa. El secado suave, sin frotar, solo toquecitos de papel con papel absorbente, previene la dilución de la siguiente muestra y la abrasión del electrodo. Eso es muy importante y lo vimos en el momento de la práctica. Bueno, en la calibración del pHímetro nos decía ajustar el pHímetro primero a un pH de 7, después a 4 y finalmente a 10 con soluciones reguladoras comerciales. Entre cada pH enjuagar con agua destilada. Se hizo en el laboratorio esta parte del procedimiento y pues la calibración es fundamental para obtener mediciones precisas. Se realiza con soluciones amortiguadoras buffer de pH conocido y certificado. El orden de calibración es pH de 7, luego de 4 y luego de 10. Es importante el pH de 7, que es el neutro. Establece el punto cero del electrodo y los otros dos puntos, que es el ácido y alcalino, definen la pendiente de respuesta del electrodo. Enjuagar entre cada buffer es crucial para evitar la contaminación y asegurar que el electrodo esté leyendo el pH correcto de cada solución estándar. Esto compensa cualquier desviación del electrodo y asegura que las mediciones de la muestra desconocida sean fiables. En la tercera parte nos decía medición de las muestras, en donde nos decía determinar el pH de varias muestras como leche, jugos, todos los que llevaron ustedes al laboratorio. Una vez que ya se había calibrado el pH, el electrodo ya estaba listo para medir pH de las muestras desconocidas que ustedes llevaban. Es importante enjuagar el electrodo con agua destilada y secar suavemente antes de introducirlo en cada nueva muestra para evitar pues, la contaminación y asegurar de esa forma la precisión de la lectura. Eso fue lo que se hizo en la primera parte. Bueno, ya en cuanto a la preparación de diferentes soluciones, en la parte número 1 nos decía,
Preparación de 50 mililitros de una solución reguladora de acetato de sodio, 50 ml de pH 5. Aquí les muestro la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y cuál era el objetivo? Preparar un buffer de acetato a pH 5. Para ello necesitamos una mezcla de la concentración total del buffer, ácido acético, que es el ácido débil, y acetato de sodio, que es su base conjugada. Datos necesarios. Se asumen valores estándares si no se proporciona. Entonces el peso molecular del acetato de sodio es 82.03 gramos mol. El pK del ácido acético es 4.76. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Calcular la relación base conjugada ácido usando Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? pH igual a pK más el logaritmo luego se calcula el acetato y el ácido acético. Entonces, aquí lo que hacemos es pH 5. El pK es de 4.76, que es del ácido acético, más el logaritmo. Seguimos bajando y despejando la fórmula y lo que debemos hacer en este caso es despejar la fórmula donde 5 continúa, pero aquí como se cambia para este lado es menos 4.76. Esto nos da 0.24. Este 0.24 le sacamos el logaritmo, por eso lo vemos aquí expresado de esta forma. 10, le sacamos al 0.24 el logaritmo y nos da 1.738. Posterior, ¿qué nos dice? Calcular la concentración individual del ácido acético y acetato. Sabemos que la concentración total del buffer es 50 ml, que es lo mismo que 0.05 molar. Entonces, aquí están los resultados, pero vamos a verlo más desglosado en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya lo vamos a desglosar. La concentración total del buffer es acetato más ácido acético, que es igual a 0.05 molar. También sabemos que por Henderson-Hasselbalch tenemos el acetato sobre ácido acético es igual a 1.738. ¿Esto qué significa? Que el acetato es 1.738 veces más que el ácido acético. Segundo, convertir la relación en una ecuación. Si el acetato es 1.738 veces el ácido, entonces nos queda acetato es igual a 1.738 por ácido acético. Sustituimos en la ecuación. Sabemos que el acetato más ácido acético era 0.05. Reemplazamos el acetato, entonces nos queda 1.738 por ácido acético más ácido acético igual a 0.05. Aquí es donde suele haber pues confusión, porque 1.738 más 1 por ácido acético es igual a 0.5. Entonces, esta sumatoria nos da 2.738 por ácido acético igual a 0.5. Lo que hacemos es sumar 1.738 partes más una parte, porque lo dijimos aquí en la anterior, que el ácido acético es 1.738 veces más que el ácido acético, ¿sí? Entonces aquí otra vez la explicación. 1.738 partes es igual a ácido acético y una sola parte de ácido acético. Por eso es que se suma de esta forma. Despejar el ácido acético. Entonces tenemos ácido acético igual a 0.05 sobre 2.738 y esto nos da 0.011826 m. Luego, para calcular el acetato tenemos dos formas para hacerlo. Una, acetato es igual a 0.05 menos 0.01826, lo que nos da 0.03174 mol. Y hay otra forma para hacerlo que es 1.738 por 0.01826 igual a lo mismo 0.03174.
de cualquiera de las dos formas nos da el mismo valor. Continuando con la misma parte, que es la primera parte, luego necesitamos calcular los gramos de acetato de sodio necesarios. Aquí tenemos moles de acetato igual a concentración por volumen, que en este caso tiene que ser en litros. Moles del acetato es igual a 0.03174, que es la concentración que nos dio aquí, cualquiera de las dos es lo mismo, por el volumen, que nos dijeron que era 50 mililitros, pero lo tenemos que llevar a litros. Entonces por eso nos da 0.050 litros, igual a 0.001587 moles. Y los gramos de acetato de sodio es igual a moles por peso molecular, es el valor que nos da. Entonces el valor que nos acaba de dar, que son moles de acetato, por el peso molecular, que es 82.03 gramos mol, igual a 0.1302 gramos. Procedimiento de preparación. Pesar aproximadamente 0.1302 gramos de acetato de sodio, disolverlos en un vaso de precipitado con aproximadamente 30 milímetros de agua destilada, transferir la solución a un balón aforado de 50 mililitros, ajustar el pH a 5 utilizando un pHímetro y añadiendo ácido acético gota a gota, ya que necesitamos más ácido para alcanzar pH de 5 desde un pK 476. Y la relación calculada, si el pH se pasa, se podría usar una solución muy diluida de NaOH, pero es preferible ajustar con el ácido o la base conjugada directamente. Una vez ajustado el pH, aforar el balón a 50 con agua destilada, tapar y agitar para homogeneizar. Este era el primer procedimiento para la primera preparación. Para la segunda preparación, entonces nos decía, preparación de 50 mililitros de una solución reguladora de fosfato de potasio, 100 ml a un pH de 6. Objetivo, preparar un buffer de fosfato a pH de 6. El ácido fosfórico H3PO4 tiene 3 pK. pK1 de 2.15, pK2 de 7.20 y pK3 de 12.35. Para un pH de 6, la especie predominante es H2PO4 y HPO4, cuyo pK es de 7.20. Datos necesarios: se asumen valores estándar si no se proporcionan. Entonces el peso molecular del fosfato monobásico de potasio es 136.09 gramos mol y el peso molecular del fosfato difásico de potasio es 174.18 gramos mol. El pK del H3PO4 es igual a 720. Entonces procedemos a hacer el cálculo de base conjugada y ácido usando Henderson-Hasselbalch, que es lo mismo que hicimos en el anterior, en donde reemplazamos valores y al final nos da 0.0631. Calcular la concentración individual de H2PO4 y HPO4. Concentración total del buffer es de 100 mm o 0.1 molar. Y aquí lo que hacemos es hacer la sustitución, sustituimos, empezamos a sustituir valores como lo vemos en el procedimiento para al final tener la concentración individual de H2PO4 es 0.9406 moles y la concentración de HPO4 es de 0.0594 mol. Luego nos dice calcular los gramos de cada uno de ellos. Para KH2PO4 tenemos los moles son iguales al 0.09406 mol litro por el 0.050 litros, que es el volumen final, y esto nos da 0.04703 moles. Luego estos moles necesitamos pasarlos a gramos. Entonces tomamos estos moles, lo multiplicamos por el peso molecular 136.09. Moles con moles se van y nos queda en los gramos para un total de 0.640 gramos.
Exactamente lo mismo hacemos para el K2HPO4, en donde tenemos la, los moles por litros que nos dieron, que son los de acá abajo, 0.0594 moles por litro perdón, 0.05 litros, litros con litros se van, nos quedan los moles que serían 0.0000297 moles por el peso molecular para llevarlo a gramos. Procedimiento de preparación: pesar aproximadamente 0.640 gramos de KH2PO4 y 0.0517 gramos de K2HPO4. Disolver ambas sales en un vaso de precipitado con aproximadamente 30 mililitros de agua destilada. Transferir la solución a un balón aforado de 50 mililitros. Ajustar el pH a 6 utilizando un pHímetro. Dado que el pH deseado de 6 es más ácido que el pK 7.20, es probable que necesitemos añadir una pequeña cantidad de ácido, ejemplo HCl diluido, o más KH2PO4 si la proporción inicial no es perfecta. Sin embargo, con los cálculos precisos, el ajuste debería ser mínimo. Una vez ajustado el pH, aforar el balón a 50 mililitros con agua destilada, tapar y agitar para homogeneizar. En la número 3, que era preparar 50 mililitros de hepta 0.5 molar a un pH 8. Objetivo: preparar 50 mililitros de una solución de hepta 0.5 molar, ajustar su pH a 8. Datos necesarios: se asumen valores estándar si no se proporcionan. Peso molecular del hepta, en este caso sería 372.24 gramos mol, que es la forma más común de hepta para preparación de soluciones. Pasos y cálculos. Calcular los gramos de hecta necesario. Entonces, moles de hecta igual a concentración por volumen en litros. Los moles de hecta es igual a 0.5 molar sobre litro por 0.50 litros, igual a 0.025 moles. Necesitamos pasarlo a gramos, entonces este resultado lo multiplicamos por el peso molecular y obtendremos 9.306 gramos de hepta. Procedimiento y preparación: pesar aproximadamente 9.306 gramos de hepta, colocar el hepta en un vaso de precipitado con aproximadamente 30 mililitros de agua destilada. El hepta es poco soluble en agua a pH ácido, por lo que el procedimiento indica que comenzará a disolverse a medida que se ajusta el pH. Comenzar a disolver con un agitador magnético. Esto es un punto crítico. El hepta no se disuelve bien a pH bajo. Se debe añadir NaOH 10M o una solución concentrada de NaOH gota a gota, mientras se agita hasta que el pH se acerque a 8 y el hepta se disuelve completamente. Es importante no pasarse del pH 8, ya que luego sería difícil bajarlos sin añadir un volumen significativo de ácido. Una vez disuelto y ajustado el pH a 8, transferir la solución a un balón aforado a 50, aforar el balón a 50 con agua destilada, tapar y agitar para homogeneizar. Bueno, hasta ahí los procedimientos que se debían hacer, los cálculos que se requerían. Y al final, en el punto número 9, ya eran los anexos. Entonces, en los anexos nos decían: 1. ¿Por qué el pH del potenciómetro se ajusta primero a pH 7 y no a 4 o 10? Entonces, la calibración del pHímetro es un proceso crucial para asegurar la precisión de las mediciones. Se ajusta primero a pH 7, que es el punto neutro, por varias razones fundamentales. Uno es el punto de referencia cero. El electrodo de vidrio del pHímetro está diseñado para generar un potencial de 0 milivoltios. Cuando la solución que mide tiene un pH de 7, al calibrar primero con un buffer de pH 7, se establece este punto de referencia o punto cero del electrodo. Esto es esencial porque cualquier desviación de este punto afectará todas las mediciones posteriores. La estabilidad del electrodo también es importante en esta parte porque el electrodo es más estable y su respuesta es más lineal alrededor del pH neutro. Calibrar en este punto central minimiza los errores en todo el rango de pH.
Y otra parte importante es la determinación de la pendiente. Una vez establecido ya el punto de pH 7, se calibra con buffer ácido, que es pH 4, y alcalino, que es pH 10. Estos puntos extremos permiten al pHímetro calcular la pendiente de respuesta al electrodo, es decir, cuando cambia el potencial eléctrico por cada unidad de pH, esta pendiente es crucial para que el equipo pueda interpolar correctamente el pH de las muestras desconocidas que vamos a calcular. En resumen, calibrar primero a pH 7 es como establecer cero una balanza antes de pesar. Luego los otros buffers, que son el 4 y el 10, ajustan la sensibilidad o el rango de medición de una balanza, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una balanza. Por eso la importancia de hacer estos ajustes previamente. En el punto número 2 nos decía, ¿por qué el electrodo se tiene que mantener en una solución KCl saturado? En caso de no contar en el laboratorio con KCl, ¿qué otros compuestos pueden usarse? Bueno, el electrodo de vidrio del pHímetro contiene una solución interna, generalmente que es KCl, que es esencial para su funcionamiento. Mantener el electrodo sumergido en KCl saturado o una solución de almacenamiento específica es vital por varias razones. Uno es la hidratación de la membrana. La membrana de vidrio es muy sensible al pH y debe estar siempre hidratada para que los iones de hidrógeno puedan intercambiarse a través de ella. Si la membrana se seca, se daña irreversiblemente y el electrodo deja de funcionar correctamente. Otro es el mantenimiento del potencial de referencia. El electrodo de referencia interno, que es AgCl, necesita estar concentrado con una solución KCl para mantener un potencial eléctrico estable y constante. La solución de KCl saturado asegura una concentración constante de iones de cloro, lo que es fundamental para la estabilidad del potencial de referencia. Otra parte importante es la prevención de contaminación. La solución de KCl saturada también ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos dentro del electrodo, lo que podría interferir con las mediciones. Otro punto importante es evitar la difusión de la solución interna. Si el electrodo se almacena en agua destilada, la solución interna de KCl podría difundirse fuera del electrodo debido a la diferencia de concentración, alterando el potencial de referencia y acortando la vida útil del electrodo. ¿Qué otras alternativas al KCl saturado tenemos? Si no se dispone de KCl saturado, se puede usar otras soluciones, aunque la elección depende del tipo específico de electrodo y la concentración del y las recomendaciones, del fabricante. Soluciones de almacenamiento específica. Muchos fabricantes de pHímetros venden soluciones de almacenamiento que están formuladas para mantener la hidratación y el potencial del electrodo de manera óptima. Esta suele contener KCl y otros aditivos. Soluciones buffer de pH neutro, o sea, pH 7 o un buffer de pH 7 puede ser una alternativa aceptable para el almacenamiento a corto plazo, ya que mantiene la membrana hidratada y en un entorno de pH estable. Sin embargo, no proporciona la alta concentración de iones de cloro del KCl saturado, lo que podría afectar la estabilidad a largo plazo del potencial de referencia. Agua destilada. No es recomendado para el almacenamiento prolongado, aunque el procedimiento menciona que el electrodo puede estar en agua destilada. Esto es generalmente para enjuague de las muestras. No se recomienda para el almacenamiento prolongado porque el agua destilada es una solución de baja fuerza iónica. Puede causar disfunción de los iones de KCl fuera del electrodo, agotando la solución interna y dañando el electrodo a largo plazo. O sea, solo se recomienda para los procedimientos dejarla un momento y ya, pero como tal para almacenamiento no. Para mantener hidratado y para mantener funcional el electrodo no. Se recomienda pues KCl. 3. Si quisiera preparar un buffer de fosfato de potasio a pH 11, ¿qué sales seleccionarías? Entonces aquí es importante que para preparar un buffer de fosfato a un pH específico debemos elegir las especies iónicas del ácido fosfórico, o sea, del H3PO2, cuyo pK está más cercano al pH deseado. El ácido fosfórico tiene 3 pK. Tenemos el pK1, que es para disociación de H3PO4 a H2PO4, está a 2.15.
El pKa2 es de 7.20, este es para la disociación de H2PO4 a HPO4. Y el pK3, que es de 12.35 para la disociación de HPO2 a PO4. Para un pH deseado de 11, el pK más cercano es el pK3, que está a 12.35. Esto significa que las especies que actuarán como ácido débil y base conjugada serían HPO4 como ácido débil y PO4 como una base conjugada. Por lo tanto, las sales de potasio que seleccionaríamos serían el fosfato difosfato, que es el K2HPO4, aportaría la especie HPO4, y el fosfato tripotásico, que sería K3PO4, aportaría la especie PO4. Utilizaríamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular la proporción exacta de estas dos sales necesarias para alcanzar un pH de 11. En el punto número 4, el buffer de acetato de sodio que preparaste está a un pH que se puede considerar adecuado para servir como solución reguladora. Explica tu respuesta. Entonces, en el procedimiento se preparó un buffer de acetato de sodio a pH 5. El pK del ácido acético es 4.76. Una solución amortiguadora buffer funciona de manera más eficiente cuando su pH está cerca a su pK, específicamente en un rango pK más una unidad de pH. Esto se debe a que en este rango hay cantidades significativas tanto del ácido débil como de su base conjugada, lo que le permite neutralizar eficazmente los ácidos o ácidos fuertes que añade. Para el buffer de acetato, el rango óptimo de amortiguación sería un pK más o menos 1, que sería igual a 4,76 más o menos, es decir, entre 3,76 y 5,76. Dado que el pH deseado para el buffer del acetato fue 5, este valor se encuentra dentro del rango óptimo de amortiguación, que sería 3,75, 5,76. Por lo tanto, si el buffer de acetato de sodio preparado a pH de 5 se considera adecuado para servir como solución reguladora. En este pH, la proporción de acetato, que es la base conjugada, a ácido acético, que es el ácido débil, es tal que puede absorber tantos hidrogeniones como OH sin que el pH cambie drásticamente. Bueno, en la parte número 5 dice, en la preparación del acetato de sodio, ¿cuál es el ácido y cuál es la base conjugada? Bueno, en la preparación de buffer de acetato, los componentes son ácido débil, que es el ácido acético, que es el CH3COOH. Es la especie que puede donar un protón. Y la base conjugada, que es el ion acetato, es el CH3COO. Es la especie que puede aceptar un protón. Cuando se prepara un buffer, se suele partir de acetato de sodio, que se disocia en iones sodio y iones de acetato. Luego se ajusta el pH añadiendo ácido acético, hasta alcanzar la proporción deseada entre el ácido y su base conjugada según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta era pues la respuesta de los dos talleres. Espero que les haya sido de mucha utilidad y puedan de esta forma aclarar dudas al respecto. Muchísimas gracias.